vamos a hablar en el día de hoy de fisiología pancreática. El páncreas en general tiene tres funciones principales, que son la secreción de enzimas, la secreción de jugo pancreático que contrarresta el ácido y la secreción de un grupo de hormonas con un efecto especial en el control de los niveles de glicemia. El páncreas exocrino se compone por unidades funcionales que se denominan acinos pancreáticos. Cada acino tiene de 20 a 50 células y su principal función es la producción enzimática. Dentro del acino pancreático destacamos la célula centroacinar porque es una célula que, a pesar de que está al interior del acino, tiene funciones similares a las células ductales. Las células endocrinas están localizadas dentro de los islotes de Langerhans, solamente corresponden a un 2% del volumen de la masa de células del páncreas, y los ductos pancreáticos, además del transporte y del soporte que le dan a la glándula, tienen una acción muy importante en la secreción de bicarbonato. La célula pancreática es una célula que produce un alto contenido de proteínas. La síntesis se inicia en el retículo endoplásmico rugoso, posteriormente pasa por una serie de cisternas al aparato de Golgi, donde termina la última fase post-translacional de la síntesis de proteínas. Algunas de estas proteínas van a diferenciarse y a formar los zimógenos pancreáticos que se van a localizar en el espacio apical de la célula y van a salir posteriormente por exocitosis. Este compartimento está aislado de otros compartimentos, como el compartimento donde están los lisosomas, lo que previene una activación temprana de las células. En las primeras fases de la pancreatitis, un fenómeno conocido como colocalización, en los cuales se aproximan los lisosomas a los granos de zimógeno y se inicia las primeras etapas de la pancreatitis. La célula acinar pancreática tiene varios receptores que la pueden estimular. En el humano el más importante es el de acetilcolina, que por medio de la proteína G estimula la fosfolipasa C, aumenta los niveles de calcio que se liberan masivamente del retículo endoplásmico, y este flujo de calcio a lo largo de toda la célula pancreática es lo que va a empujar los acinos pancreáticos hacia el ápice para su exocitosis. Además de esta vía de estimulación, tenemos otra vía que está mediada por neurotransmisores como el BIP, que su principal acción está determinada por un aumento del AMP cíclico. Estas dos vías distintas de estimulación de la célula acinar pueden interactuar y potenciar el efecto estimulador de la secreción pancreática. Las dos principales hormonas implicadas en la secreción pancreática son la colecistoquinina, que es una hormona que se localiza en todas las células del tubo digestivo. A nivel proximal está localizada especialmente en las células endocrinas denominadas células tipo I, y a nivel colónico en las terminaciones nerviosas. La principal función conocida es el estímulo de la contracción vesicular. Sin embargo, tiene una acción muy importante en la secreción enzimática, la secreción de bicarbonato y de insulina. La otra hormona es la secretina. Esta hormona fundamentalmente se encuentra localizada en las porciones proximales del intestino, en la porción distal del duodeno y el yeyuno. Está localizada en células endocrinas denominadas células tipo S, y su principal función es el incremento de la secreción de bicarbonato por parte del páncreas. También estimula la secreción de bicarbonato en el duodeno a través de las glándulas de Brunner y en todo el tracto biliar. El principal estímulo para estas dos hormonas, o el estímulo inicial, es el ingreso de proteínas y ácidos grasos a la luz del duodeno. La colecistoquinina, hasta el momento no se han identificado receptores en el acino, pero su acción está mediada por los estímulos de las aferencias y las eferencias vagales, y el estímulo colinérgico es lo que va a aumentar la secreción del acino pancreático. En contraposición, la secretina
tiene receptores tanto en la célula cinar como en los conductos pancreáticos. Entidades como la enfermedad celíaca, que pueden cursar con atrofia, comprometen también el tejido endocrino del duodeno, y estos pacientes, por este mecanismo, pueden cursar también con insuficiencia exocrina pancreática. Las enzimas pancreáticas en general trabajan muy bien a un pH neutro. La acidez del jugo gástrico las inactiva, especialmente a la lipasa. Por esta razón, el estímulo más importante para la liberación de secretina es una disminución del pH. El umbral se encuentra en 4.5, a partir del cual la liberación de secretina incrementa en forma importante la secreción de bicarbonato. La secreción de bicarbonato, entonces, es un elemento muy importante en la función del páncreas. La primera etapa, entonces, consiste en el ingreso del bicarbonato a la célula. Esto se hace por dos mecanismos, por un cotransporte de sodio, o el mecanismo más importante es a partir del dióxido de carbono en conjunto con agua por intermedio de la anhidrasa carbónica. La segunda parte, que es un poco más complejo, es todos los mecanismos que suceden en el ápice de la célula pancreática. El tejido pancreático tiene la característica única de que no absorbe sodio. La única manera de transportar sodio es por excreción pasiva por las uniones intercelulares. El cloro, su excreción a la luz está mediada por un receptor especial, un conjunto de proteínas que se denomina el CTRF, que es el cotransportador relacionado con la fibrosis quística. Esto principalmente al comienzo se encontró relacionado exclusivamente con la secreción de cloro, pero posteriormente se ha visto relacionado también con la secreción de otros iones como el bicarbonato. El paso masivo de cloro a la luz del ducto pancreático es lo que arrastra el sodio y secundariamente el agua. Esto produce que haya un contenido de líquido alto y osmótico a nivel del jugo pancreático. Existe otro mecanismo de transporte del bicarbonato, que es un intercambio por el cloro, que recientemente se describió en animales y aparentemente también funciona en humanos. Este es un esquema, como vemos, que en las primeras fases de los ductos pancreáticos, en las células acinares, la secreción de cloro es lo que prima y secundariamente la secreción de líquido. En la medida que disminuye la concentración de cloro, la conductancia del receptor cambia y aumenta la secreción de bicarbonato, disminuye la secreción de cloro. Entonces, en resumen, tenemos que el jugo pancreático es un jugo isosmótico que tiene una concentración de cationes sodio y potasio similares a las concentraciones plasmáticas, un alto contenido de bicarbonato que está relacionado directamente con el volumen de producción e inversamente proporcional un nivel de cloro. Este es el receptor de transmembrana de la fibrosis quística. Como vimos, es un receptor que está muy relacionado con la secreción de cloro y favorece la producción de líquido pancreático. El compromiso de este receptor es lo que determina algunos trastornos recesivos conocidos como fibrosis quística. Sin embargo, algunos casos de pancreatitis crónica también se han visto relacionados con un trastorno en este tipo de receptor. Con relación a la activación enzimática, lo que tenemos que decir es que un mecanismo de protección es que el páncreas secreta las enzimas en forma inactiva. Estas en forma de tripsinógeno. El tripsinógeno solamente se va a activar a nivel duodenal por la enteroquinasa, que va a pasar el tripsinógeno a tripsina, y esta a su vez es la que va a activar todas las demás enzimas. Hay pequeñas cantidades de tripsinógeno que en condiciones normales se pueden activar a tripsina al interior de la célula pancreática, pero existen inhibidores. El inhibidor
de serina tipo Casal 1 o Spin 1 es una serina que puede inactivar las pequeñas cantidades de enzimas activadas al interior del páncreas. Por otro lado, existen distintas clases de tripsinógeno que varían en su capacidad de activación. Recientemente se han descrito algunos casos de pancreatitis crónica relacionadas con mutaciones que tienen que ver con el tipo de tripsinógeno, con un defecto en el SPINK1 o un defecto en el receptor de transmembrana de la fibrosis quística. La mayoría de las enzimas producidas por el jugo pancreático son proteasas, un 7% de amilasas y solamente un 2% de lipasas. La lipasa tiene como principal función desdoblar los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. Estos, por conjugación con las sales biliares, favorecen la absorción de las grasas, las cuales ingresan al enterocito, donde nuevamente se esterifican a triglicéridos, forman kilomicrones y son absorbidos por la linfa. En esta diapositiva vemos cómo en condiciones normales aproximadamente un 6% de grasas ingeridas pueden ser eliminadas. La actividad de lipasa garantiza esto hasta etapas muy avanzadas. Se necesita que haya menos de un 10% de actividad de lipasa para que empiece a haber esteatorrea. Entonces la esteatorrea es un signo tardío en la pancreatitis crónica. Las proteasas se dividen en dos grupos, las endopeptidasas que clivan al interior la cadena de aminoácidos y exopeptidasas que lo hacen en la porción del carboxilo terminal. Las endopeptidasas pancreáticas como la tripsina, la quimotripsina y la lactasa, posteriormente la acción de la carboxipeptidasa A y B, forman oligopéptidos que fácilmente pueden ser ingresados al enterocito y estos van a ser absorbidos por vía porta. Las amilasas actúan sobre las uniones alfa 1,4 de cadenas longitudinales, no lo hacen en las cadenas ramificadas y posterior a su acción tenemos entonces dextrinas limitantes, maltosa y maltotriosa. La amilasa no tiene ninguna acción sobre la sacarosa ni tampoco sobre la lactosa. En el ribete en cepillo, las oligosacaridasas entonces favorecen la absorción de estos carbohidratos simples que también ingresan a la célula y van a ser absorbidos por vía porta. La mayoría de las enzimas salen del páncreas en forma de proenzimas inactivas. Solamente la amilasa y la lipasa lo hacen en forma activa. A pesar de ser activa, estas enzimas no tienen la capacidad de producir injurias sobre la célula cinar. En condiciones basales siempre hay aproximadamente un 10% de secreción pancreática. Hay picos cada 60 o 90 minutos asociados al complejo motor migratorio tipo 3. Y cuando ingresa la comida, la fase cefálica y la fase gástrica aumentan aproximadamente un 30% de la secreción enzimática. Y el ingreso masivo de esta fundamentalmente se da por las dos hormonas que mencioné anteriormente, cuando los nutrientes ingresan al duodeno. Una vez pasa la absorción de los alimentos, la función pancreática debe ser inhibida. Un mecanismo es por las proteasas que quedan en la luz intestinal, inhiben los posibles péptidos que estimulan la acción de la colecistoquinina. Otro mecanismo es la secreción del polipéptido pancreático por los islotes de Langerhans, que va a inhibir las eferencias vagales que estimulan la secreción pancreática. Y finalmente, un tercer mecanismo es las grasas a nivel del ilion terminal liberan el péptido YY que va a producir una inhibición de la secreción pancreática, una disminución de la motilidad gástrica y en general de todo el tracto gastrointestinal. Las células de los islotes pancreáticos son muy importantes por su capacidad, por su
manejo de la glicemia del organismo. Tiene una estructura especial. El 80% de las células son células de tipo beta que se encuentran al centro del islote, es por donde ingresa la circulación y posteriormente va a pasar a células periféricas de mucho menor volumen como las células alfa y las células beta. A pesar de que solamente el 2% del volumen de células está en los islotes pancreáticos, reciben un flujo de aproximadamente el 15%, porque es muy importante para la sensibilización del azúcar sistémico. La circulación se ha denominado sistema porta pancreático, es una circulación que semeja a la circulación glomerular, tiene aferencias que van a irrigar los islotes y posteriormente una eferencia que está en estrecha relación con el acino pancreático. Esto hace que haya una gran dependencia, una gran interrelación entre las dos estructuras. Esta es una microfotografía del sistema porta pancreático. Finalmente, con relación a la fibrosis pancreática, tenemos que decir que al igual que en el hígado, las células estrelladas están en la región periacinar, son células totipotenciales que provienen de la médula ósea, se encuentran alrededor del acino pancreático. En estado basal son células que tienen un alto contenido de lípidos, pero que pueden ser activadas adoptando una forma similar a los fibroblastos, pero a diferencia de estos producen una proteína que es la proteína glial fibrilar. La célula acinar pancreática puede ser activada por diferentes mecanismos y dependiendo de la patología tiene importancia en condiciones agudas como la pancreatitis aguda, va a ser muy importante para la formación de la matriz y la reparación del tejido pancreático, pero en condiciones donde hay activación persistente puede conducir a la fibrosis, que es lo que vemos en la pancreatitis crónica. Y finalmente, la célula estrellada pancreática ha tenido también mucha relación con el cáncer de páncreas, el cual no solamente estimula su crecimiento, sino que desarrolla una reacción fibrosa conocida como reacción desmoplásica. Muchas gracias.